SER Podcast. España también mandará tanques Leopard a Ucrania, una vez que Alemania ha dado el visto bueno y mandará los suyos a las tropas de Zelensky. Un envío, el de España, que ha generado fricciones dentro del gobierno porque Podemos se opone. Y un envío que no va a ser inmediato, porque los tanques que Defensa está en disposición de mandar ahora mismo necesitan reparaciones. En todo caso, España se suma al plan aliado para mandar estos tanques, una decisión coordinada porque tras el anuncio alemán ha llegado el de Estados Unidos. Les anuncio que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania. Es el equivalente a un batallón ucraniano. El secretario de Defensa recomienda dar este paso porque mejorarán la capacidad que tiene Ucrania para defender su territorio y lograr objetivos estratégicos. Estos tanques son los más capaces que hay en el mundo. Anuncio de Joe Biden esta tarde desde la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 31 tanques que irán acompañados de material adicional para mantenerlos y un programa de formación para el ejército ucraniano, puesto que este tipo de carros de combate es complejo de operar, tal y como ha destacado el presidente Biden en esta comparecencia. El anuncio llega tras semanas de conversaciones entre Washington y Berlín, y en este sentido Biden ha destacado el esfuerzo de Alemania con el envío de sus Leopard y ha querido remarcar el compromiso de todos los socios para seguir apoyando a Ucrania. Le escuchamos. Putin esperaba que la firmeza de Europa y de Estados Unidos se debilitara, que nuestro apoyo a Ucrania se desmoronara con el tiempo. Se equivocó. Por cierto, se desconoce aún cuándo llegarán al campo de batalla los tanques, pero lo que sí está claro es que será cuestión de meses. Entramos ahora en la decisión española, en las fricciones que ha generado entre los socios de gobierno, pero antes la otra noticia de la tarde es que España quitará las mascarillas en el transporte público la semana que viene o la siguiente. Eso al menos ha dicho esta tarde Fernando Simón, altísimo cargo del Ministerio de Sanidad, director del Centro de Alertas Sanitarias. Las últimas semanas que hemos observado en China pues ha complicado un poquito la decisión, pero yo creo que es muy breve, no sé si será la semana que viene o la siguiente, pero entiendo que en un plazo muy corto probablemente se retirará del uso. Sanidad confirma que la retirada se hará pronto, pero no concreta la fecha tanto como lo ha hecho Fernando Simón. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Pequeño cambio de tiempo que nos va a traer más nubes mañana, sobre todo durante la primera mitad de la jornada, y una reactivación de las precipitaciones en el Cantábrico y zona de influencia, más o menos hasta Navarra y el norte de La Rioja. Cuidado porque la cota de nieve en el Cantábrico estará en 800 a 1000 metros, pero en los Pirineos y Navarra alrededor de los 600, también algunas nevadas más débiles en la Ibérica. Temperaturas que bajarán en todo el país, un descenso que lo notaremos más las próximas noches. Y a partir de 1:25 se emite por Ser Más y en los móviles, porque en la antena de la Ser empieza Carrusel Deportivo. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, con un partido tremendo que está jugando la selección española de balonmano, cuartos de final del Campeonato del Mundo. Jugamos ante Noruega, igualdad máxima, Diego González. Lo tuvo Noruega al término de los 60 minutos, lo tuvo España al término de la primera prórroga y en el descanso de la segunda sigue la igualdad. Noruega 32, España 32. Quedan 5 minutos para saber quién se mete en semifinales o para irnos a los penaltis. Y recordemos, Copa del Rey, cuartos de final a las 9 en el Camp Nou, Barcelona Real Sociedad, a las 10 en Pamplona, Osasuna Sevilla. Empieza ahora 25, con los planes de España para sumarse al envío de tanques Leopard a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha reunido hoy con la cúpula del ejército para ir perfilando los detalles que aún no han trascendido. Lo que sí reconoce el ministerio es que la inmensa mayoría de Leopards que están en disposición de mandarse, por decirlo suavemente, necesitan una puesta a punto muy exigente, casi como montarlos de nuevo. Un proceso que, según el Ministerio de Defensa, puede llevar unos 2 meses. Eso es lo que dice Defensa. Pero, Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tú has hablado con los centros logísticos donde tendrán que reparar esos tanques y te reconocen que el proceso va a ser bastante más largo. Sí, no será de la noche a la mañana ni cuestión de semanas. Hablan incluso de varios meses. Hay varios motivos. El principal, los problemas que hay ahora mismo con la falta de repuestos. Las fuentes consultadas nos reconocen que hay una sequía importante en la cadena de suministros para reacondicionar la versión antigua de los Leopard. Esos tanques almacenados en Zaragoza y en un estado lamentable, como dijo la propia ministra Robles, tendrán que ser reparados en el Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1 en Madrid.
Será un transporte complejo hasta la capital. Tendrían que traerlos en góndolas y adaptarlos para poder ser enviados a Ucrania. Defensa sigue sin concretar cuántas unidades podrían donar, ni siquiera detallan los tanques operativos. Obviamente yo no voy a explicar aquí cuáles son las capacidades que tiene el ejército español, porque obviamente creo que no procede. El gobierno tiene previsto ponerse en contacto con el Grupo de Coordinación de Apoyo a Ucrania para que se concrete cuáles son las necesidades reales de las tropas de Zelensky, comenzando así la cuenta atrás para el envío de armamento pesado. Un envío que genera división en el seno del gobierno. Podemos se opone, lo ha dicho hoy claramente su secretaria general, que es la ministra Yone Belarra, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, digamos que se pone de perfil. Habla de ese envío como algo que supondría un salto cualitativo que preocupa a la sociedad española y pide apostar por la diplomacia, pero evita el choque frontal con la parte socialista. David Junquera. 3, 2, 1, fuego político. El despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica. Lo que estamos viviendo es un salto cualitativo en una posición armamentística. Ya tenemos que abrir de una vez por todas las vías democráticas y propiciar salidas por la paz. Unidas Podemos, una parte del gobierno pide que los Leopard españoles se queden en el garaje, pero la otra parte, el Partido Socialista, no ve problemas para ponerlos en marcha hacia Ucrania. Es una decisión ampliamente compartida por el país y ampliamente compartida también por el Congreso. Los socialistas minimizan la oposición de Podemos, creen que es una forma de marcar perfil propio, pero la verdad es que en el Congreso la cosa no está tan clara. Debería pasar por el Congreso de los Diputados porque es de primero, ¿no?, de democracia. Yo creo que sería conveniente y muy democrático, además. Votaríamos que no. Lo dice Esquerra, lo dice Bildu, mientras el PNV cree que es mejor no hacerse trampas al solitario. El envolvimiento en la guerra es completo, por lo tanto no tiene sentido estar a medias. El PP, por su parte, no pide votación, pero sí información. Solicitaremos la comparecencia de la ministra de Defensa en esta Cámara. La FAES de Aznar no ve el envío, considera que una parte de nuestros tanques están obsoletos y la otra debe seguir guardando Ceuta y Melilla. En Alemania, el canciller Olaf Scholz ha reconocido hoy en el Parlamento, donde ha confirmado el envío de los tanques, que ese cambio de posición preocupa a sus ciudadanos. Les ha pedido confianza. Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Hay muchos ciudadanos en este país que están preocupados por esta decisión. Por eso quiero decirles, créanme, confíen en mí. Nuestras acciones están coordinadas internacionalmente, por eso lo estamos haciendo. Lo que hacemos es necesario para apoyar a Ucrania, pero a la vez debemos evitar que la guerra se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Aquí la gran cuestión ahora mismo es cómo va a responder Rusia a ese salto por parte de los países occidentales. El gobierno de Putin ha contestado con una advertencia. Dmitry Peskov, es el portavoz del Kremlin, desdeña la posibilidad de que esos tanques vayan a marcar un punto de inflexión. Dice que arderán como todos los demás. Muchos expertos coinciden en que enviar esos tanques es una idea absurda. Desde el aspecto tecnológico es un plan desastroso. Lo principal es que se está sobreestimando el potencial que añadirán a las fuerzas ucranianas. Es una ilusión más. Estos tanques se quemarán en Ucrania igual que los demás, solo que valen más y que su coste cae sobre los hombros de los europeos. Son las 8:08 de la tarde, las 7:08 en Canarias, y nos vamos a ir a Algeciras con una noticia de última hora: el apuñalamiento de 2 religiosos en 2 parroquias diferentes. Uno de ellos está muerto, el otro está herido. Y hay un detenido a esta hora, Cándido Robaguera. ¿Qué sabemos? Buenas tardes. Hola, buenas noches, Aymar. Hay mucha confusión ahora mismo en todo el centro de la ciudad de Algeciras, tomada por la policía después de que haya ocurrido, en este caso, en la parroquia de La Palma, el asesinato del sacristán de la parroquia, que al parecer ha sido apuñalado por un joven de origen magrebí que ha sido detenido y que portaba una katana en el momento de la agresión. Por otra parte, a unos 300 metros aproximadamente de esta parroquia, también en otra de esta ciudad, la de San Isidro, ha sido apuñalado otro sacerdote, en este caso ha resultado herido, está siendo atendido por las asistencias y la policía no sabe ahora mismo si se trata de una acción coordinada o se trata de la misma persona, ya que el suceso ha ocurrido en ambas parroquias con muy poco tiempo de diferencia y la cercanía de ambas podría haber favorecido que hubiera sido el mismo agresor. Pero de momento la policía lo investiga y tiene tomado todo el centro de la ciudad. Cándido, por lo que nos dices, esa persona iba armada con una katana.
Sí, la persona que ha asesinado en este caso al sacristán de la parroquia de La Palma llevaba una especie de katana, un machete de grandes dimensiones, según algunos testigos. Entró a la iglesia al finalizar la misa profiriendo varios gritos que los testigos no saben en este caso qué estaba diciendo, pero se dirigió al altar, tiró todo lo que había sobre la mesa del altar, las velas, el crucifijo, después de que la misa terminara, y fue expulsado de la parroquia por el propio sacristán, que al salir de las puertas de la iglesia cogió el machete y al parecer le dio un fuerte golpe que prácticamente, pues eso, lo dejó en el suelo muerto, porque no ha podido, de momento, incluso a esta hora estamos a pocos metros del cadáver porque se encuentra todavía a falta de que llegue el juez para levantarlo. Cándido, ¿esto que nos estás contando ha sucedido exactamente en qué parroquia? El asesinato ha sido en la parroquia de Nuestra Señora de La Palma, en la principal parroquia de la ciudad de Algeciras, en todo el centro de la ciudad, la Plaza Alta, y lo que ha sido la agresión al párroco, en este caso, o al sacerdote que estaba en la parroquia de San Isidro, ha sido en uno de los barrios más populares también del municipio, precisamente coincidiendo con un acto en el que se estaba desarrollando la presentación del actual alcalde de la ciudad como candidato del Partido Popular y con el presidente de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades. Cándido, para que nos hagamos una idea, descríbenos exactamente en qué punto está cada una de las parroquias. Están ambas, me dices, una muy céntrica, en pleno centro de la ciudad de Algeciras, y la otra a 300 metros. Sí, para que os hagáis la idea, la parroquia de Nuestra Señora de La Palma es donde se ubica la patrona de la ciudad, la Virgen de La Palma. Está en todo el centro neurálgico de Algeciras, a solo unos 60 metros del ayuntamiento de esta ciudad, a muy pocos metros de todo lo que es la sede de la subdelegación de la Junta de Andalucía y todos los organismos oficiales, porque está en todo el centro de la ciudad. Y a unos 300 metros hacia el norte, pues se encuentra la otra parroquia, prácticamente hablando en el lenguaje coloquial, a 2 cuestas, poco más, de esta parroquia, se encuentra la de San Isidro, es otra capilla un poco más chica, donde se encuentra la imagen más venerada de la ciudad, que es el Cristo de Medinaceli, y donde se había celebrado también la misa en torno a esa hora. Estaba recién terminada la misa cuando una persona, que no se sabe si es la misma ahora mismo, se está investigando, pues ha proferido un apuñalamiento, en este caso, al sacerdote, dejándolo herido, y estaba siendo atendido en este momento. Cándido, a esta hora las fuerzas de seguridad no nos confirman, no tienen claro ni ellas, por lo que me estás contando, si ha sido el mismo agresor. No, en principio se llegó a hablar de la posibilidad de que fuese una acción coordinada, pero incluso las propias autoridades han llegado en principio a desmentirlo hasta que se pueda esclarecer de verdad y se tome declaración a la persona que ha llevado a cabo el presunto asesinato del sacristán, porque repetimos que este joven de origen magrebí ha sido detenido, ha sido rápidamente trasladado a dependencias policiales y en la otra zona de la ciudad, en la zona de la parroquia de San Isidro, pues el dispositivo policial también se ha trazado por todo el barrio, por todas las calles, en busca de un posible agresor, pero de momento lo único que tenemos de forma oficial es que se ha detenido a una sola persona. Desde donde tú estás, Cándido Romaguera, periodista de la cadena SER de Radio Algeciras, ¿exactamente qué ves ahora mismo, Cándido? Bueno, pues estoy en una plaza totalmente acordonada, hay aproximadamente unos 4 o 5 vehículos de policía, en la puerta de la iglesia mucho personal policial, la policía judicial que está sacando, en este caso, fotografías y está realizando su trabajo para intentar esclarecer lo que ha ocurrido a las puertas de este templo, y también podemos ver a lo lejos al párroco que se encuentra hablando con la policía, también un sacerdote que es coadjutor en esta parroquia y que al parecer ha podido vivir algunos de esos momentos porque hemos intentado hablar con él, pero todavía estaba muy nervioso, estaba prácticamente llorando, porque además el sacristán de esta parroquia es una persona muy querida, no solo por la feligresía, sino también por todo el mundo cofrade, con el peso que tienen las cofradías en una ciudad como Algeciras. Sacristán, estamos hablando de la persona que ha sido asesinada. Sí, el sacristán es la persona que ha resultado asesinada, es la persona que al parecer, después de que este presunto asesino entrara a la iglesia y destrozara todo lo que había sobre la mesa del altar, pues salió tras él para, imaginamos, recriminarle la actuación y expulsarlo de la iglesia, y nada más salir de las puertas de la iglesia fue cuando se dirigió hacia él y con el arma blanca que llevaba, al parecer, y según todos los testigos, de grandes dimensiones, pues le
le propinó un machetazo que ha acabado con su vida. ¿Sabemos, Cándido, a dónde ha sido trasladado el detenido? El detenido ha sido llevado a las dependencias de la Comisaría de Policía de Algeciras a expensas de que preste declaración ante los agentes que lo han detenido y imaginamos que después de que se aclare un poco la situación, pues volverán al interrogatorio para posteriormente ponerlo a disposición judicial. Y es que, Aymar, en el centro de Algeciras ahora mismo es muy difícil circular tanto en vehículo como en este caso de forma peatonal, porque está el centro de Algeciras tomado totalmente por el Cuerpo Nacional de Policía. Vamos a hacer una cosa, Cándido, te vamos a liberar para que actualicemos la información de la que disponemos a través de ti en este momento. Volvemos a conectar contigo en unos minutos. Hasta ahora, Cándido. Venga, un abrazo. Hora 25. Aymar Bretos. A la espera de novedades que nos lleguen desde Algeciras, sí tenemos noticia respecto a la negociación del salario mínimo. La decisión se va a tomar a inicios de la semana que viene. ¿Cuánto se va a revalorizar? ¿Cuánto va a subir el salario mínimo? Elsa Llorente, última hora. Sí, esta tarde la ministra Yolanda Díaz ha dicho que convocará la reunión de carácter inmediato, pues fuentes del diálogo social confirman a la SER que la ministra ya les ha llamado para concretar un día. Se baraja el próximo lunes. Están ahora cuadrando agendas. Recordamos que el salario mínimo está en 1.000 euros. Los sindicatos piden subir hasta 1.100, la patronal se queda en 1.040 y con condiciones, pero la decisión, Aymar, la toma el gobierno. Hoy hemos escuchado al líder de UGT, Pepe Álvarez, desmarcándose a las claras de las críticas de Podemos al presidente de Mercadona, Juan Roch, al que Yone Belarra llamó capitalista indecente este fin de semana por las subidas de los precios. En concreto, Mercadona, el salario de sus trabajadores es en torno a un 30-40% más alto que los trabajadores del sector del comercio, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece más hablar desde una perspectiva general, porque efectivamente la distribución en nuestro país es monopolista, que centrarlo en algunas empresas que, como es el caso de Mercadona, justamente lo que ocurre es lo contrario. Esto ha dicho el líder de UGT, Pepe Álvarez. La ministra Belarra mantiene sus críticas. No hay nombre propio, por pomposo que este sea, que esté por encima del derecho de la gente de nuestro país a una alimentación asequible y a una alimentación sana. Y también quiero recordar que desde que terminó el bipartidismo en España ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roch. Desde la parte socialista del gobierno, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, pide directamente bajar el tono. Lo ha dicho en Antena 3. Yo creo que tenemos que bajar el tono en general, incluso cuando calificamos declaraciones que se producen en el marco de los partidos políticos en las que de verdad no voy a entrar. Principio de acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término disminuidos y sustituirlo por el de personas con discapacidad. El ministro Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, se ha reunido hoy con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y han pactado ponerse a trabajar para redactar exactamente cómo quedará ese artículo. En lo que están todos de acuerdo es en que el cambio se va a limitar a ese punto, que será un cambio quirúrgico. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Reunión de hora y media que ha servido para que Gobierno y PP pongan en común lo que llevan meses expresando por separado en declaraciones públicas, que ambos quieren modificar la Constitución para que deje de considerar como disminuidos a las personas con discapacidad, una reforma legal que lleva desde mayo de 2021 sin avances en el Congreso y que socialistas y populares se comprometen a impulsar ahora en el último tramo de la legislatura. Hoy, según Bolaños y Gamarra, se han sentado las bases para lograr ese acuerdo. Vamos a intentar lograr un texto pactado con el Partido Popular y con el resto de fuerzas políticas y que también se ajuste a las recomendaciones que en su día hizo el Consejo de Estado. Y a ello nos hemos emplazado, a trabajar durante las próximas semanas para que este objetivo, de que esta reforma se ciña única y exclusivamente al artículo 49, se convierta en realidad. PSOE y PP anuncian así que tumbarán las propuestas de otros grupos y que buscarán el compromiso para que una vez aprobada la reforma no haya 35 diputados que fuercen la convocatoria de un referéndum, una prerrogativa que recoge la propia Carta Magna. La mirada de Vidal Folk. La ministra Yone Belarra está con Putin, aunque ella quizá ni lo sabe, porque en una guerra de invasión no es posible la neutralidad, la equidistancia, el pacifismo abstracto. Quien no apoya con todas sus fuerzas al invadido, al resistente, a la víctima, está, de hecho, favoreciendo al invasor, al agresor,
al verdugo es, a granel, lo mismo que sucede con las violaciones. O defiendes a la violada o validas el crimen del violador. Belarra valida a Putin al negarse a la entrega de tanques Leopard españoles a los resistentes ucranianos, para que al menos no sean aplastados por la maquinaria de guerra más poderosa del continente. La coartada que utiliza es increíble. Dice que la paz nacerá negociando y desescalando. Algún día eso sí será verdad, pero ahora es una sandez. Putin no dialoga, bombardea, no escucha ninguna de las invitaciones a desescalar, a negociar, al armisticio que se le han hecho durante un año. ¿Cómo lo hará si es el más fuerte y no se le mete mucha más presión? El falso argumento de Belarra es exactamente el mismo que utilizaban los apaciguadores frente a Hitler. Trabajaban, de hecho, y a veces sin saberlo, a su favor, y por fortuna fueron desplazados. La ministra traiciona no solo la política del gobierno español al que pertenece, no solo a Europa, no solo a las democracias, sobre todo a la juventud ucraniana que muere todos los días defendiendo su tierra de las bombas lanzadas por el invasor. Es, en efecto, una actitud despiadada y una vergüenza sin límite. Y vamos a volver a Algeciras en busca de la última hora acerca de ese apuñalamiento doble a dos religiosos en dos parroquias distintas. Uno de los religiosos está muerto, el otro está gravemente herido. Cándido Romaguera, ¿qué más sabemos? Bueno, pues a estas horas podemos saber que el estado del sacerdote que ha sido apuñalado en la parroquia de San Isidro es también muy grave, ha sido trasladado al hospital y que de momento se confirma hay un solo detenido que podría haber sido el presunto autor de las dos agresiones. Un joven de unos 40 años aproximadamente, de origen magrebí, que con una chilaba blanca se adentró en la iglesia y, como nos contaba hace unos segundos una testigo, fue al altar, destrozó todo y consumó su agresión. La escuchamos. Pues cuando terminó la misa, entró él con el machete, dando muchos gritos, ya llevaba una túnica negra como una chilaba, acogido, estábamos nosotros hablando, venía hacia nosotros, como lo hemos visto, nos hemos quitado, se ha subido al altar, con el machete ha tirado las velas, el crucifijo y todo. Entonces después ha saltado la valla y se ha ido al patio. Y ya en el patio estaba Diego, por lo visto ha salido detrás de él y entonces habrá vuelto y le ha dado por detrás en el cuello, porque había sangre ya en la puerta. Diego Valencia es el nombre del sacristán que ha fallecido y que supuestamente, como decimos, según las palabras de los testigos y de la propia policía, salió tras el agresor para expulsarlo de la iglesia a través de la sacristía donde se dirigía con el machete y fue el momento en el que recibió la mortal agresión. De momento, aquí a las puertas de la iglesia de La Palma se sigue esperando que la autoridad judicial levante el cadáver. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.